La vieja casa victoriana de la calle Maple, en Dillon, siempre evocaba una mezcla de admiración y envidia por parte de los transeúntes. 3 pisos de ladrillo rojo, un ático con vidrieras, una veranda cubierta de hiedra y un jardín de robles centenarios era un tesoro. Para Adelaide Radley era algo más que un edificio. Era un legado, unas raíces, un recuerdo de 4 generaciones de su familia. Esa mañana de principios de julio, Adelaide se sentó en la veranda con una taza de té y observó cómo los primeros rayos de sol se abrían paso entre el follaje de los robles. Tenía 36 años, pero su pelo rubio oscuro ya tenía mechones plateados. La gente solía decir que tenía los ojos de su abuela, los mismos ojos verdes y atentos. Adelaide devolvía la sonrisa. La comparación siempre parecía halagarla. La abuela Eleanor le había dejado esta casa hacía 6 años. El testamento había sido muy claro. La casa debía permanecer en la familia, no debía venderse, alquilarse ni dividirse en pisos. Eleanor había vivido aquí casi toda su vida, criado a 3 hijos y sobrevivido a su marido. Para Adelaide era la casa de su infancia. Pasaba aquí todos los veranos, explorando las viejas habitaciones, leyendo libros de la extensa biblioteca y ayudando a su abuela en el jardín. Ahora, que trabaja como especialista en recursos humanos en un centro de visados, Adelaide vuelve a menudo a pensar en la forma en que su abuela le había enseñado a juzgar a las personas. Observa sus ojos, sus manos, la forma en que cambia su voz, solía decir Eleanor. Estas habilidades resultaron muy valiosas en un trabajo en el que había que evaluar cada día a docenas de candidatos y sus documentos. El ruido de pasos detrás de ella interrumpió sus cavilaciones. Edmund, su marido, salía al porche con una taza de café. Alto, con el pelo castaño bien peinado y rasgos faciales finos, mucha gente lo encontraba atractivo. A sus 42 años seguía cuidándose, aunque los 5 años de matrimonio le habían añadido arrugas en las comisuras de los ojos. «Buenos días», dijo sin mirar a su mujer. «¿Vas a desayunar?» «Ya he desayunado», respondió Adelaida. «¿Tienes mucho trabajo hoy?» Edmund trabajaba como contable para una empresa de construcción. Solía hablar mucho de sus proyectos, de cálculos complicados y de clientes. Ahora sus respuestas eran cada vez más breves y evasivas. «Lo de siempre», se encogió de hombros. «Fin de trimestre, informes, ya sabe». Adelaida asintió, aunque sabía perfectamente que el final del trimestre no llegaría hasta un mes después. En el pasado habría señalado el error, pero ahora decidió guardar silencio. En las últimas semanas había notado cada vez más incoherencias en las palabras de su marido, su distanciamiento, su creciente interés por los asuntos financieros de la casa. «Estoy pensando en volver a techar el ala oeste», dijo, atenta a las reacciones. Después de esas lluvias primaverales, había algunas goteras. Edmund apartó la pantalla de su teléfono, que había estado mirando atentamente, lejos de ella. «Va a costar mucho dinero», frunció el ceño. «Quizá deberíamos plantearnos alternativas». «¿Qué alternativas a un tejado con goteras, Edmund?» Adelaide sonrió. «¿Deberíamos poner cubos?» «Quiero decir que quizá deberíamos plantearnos mudarnos a una casa más moderna». Su voz era cauta, pero había algo parecido a la codicia en sus ojos. «Mantener esta mansión se come gran parte de nuestro presupuesto. Si la vendiéramos...» «Sabes que eso es imposible», le interrumpió Adelaida con firmeza. «El testamento de la abuela es inequívoco. La casa debe permanecer en la familia». «Los testamentos pueden impugnarse», murmuró Edmund, volviendo a mirar el teléfono. «Después de todo, no es muy práctico». Adelaide permaneció en silencio. No era la primera vez que su marido mantenía esta conversación, pero cada vez su insistencia iba en aumento. Cuando se habían conocido hacía 6 años, poco después de la muerte de la abuela de ella, Edmund había admirado la vieja mansión. «Qué maravillosa historia tiene esta casa», había dicho entonces.
Ahora le irritaba cada tabla del suelo que crujía, cada grieta en la escayola. Su relación también estaba cambiando. Antes podían hablar durante horas de libros, películas, viajes. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Edmund se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo, y cuando llegaba a casa, iba directamente a su despacho. «Tengo trabajo que hacer», dijo, cerrando la puerta. Las cenas transcurrían en silencio, interrumpidas únicamente por el sonido de las notificaciones de su teléfono. Al principio, Adelaide atribuyó el cambio al estrés, a la crisis de los 40, a cualquier cosa. Intentó hablar con él, le propuso unas vacaciones en común e incluso concertó una cita con un psicólogo familiar. Edmund rechazó todas sus sugerencias. «No tengo tiempo para esto. Son fantasías tuyas. Estoy cansado del trabajo. Me voy», dijo Edmund, terminando su café. «Llegaré tarde esta noche, así que no me esperes para cenar». «¿Otra reunión?», preguntó Adelaide, intentando mantener un tono de voz informal. «Sí, con nuevos clientes». Ni siquiera la miró a los ojos, guardándose el teléfono en el bolsillo. «Puede que tarde un poco». Adelaide asintió y observó cómo su marido se alejaba por el jardín hacia el coche. Algo había cambiado en su andar. Había una extraña prisa, como si no pudiera esperar a salir de casa, lejos de ella. Adelaida se quedó sola, terminó el té y volvió a entrar en casa. Hoy era su día libre y pensaba ordenar los viejos álbumes de fotos de la biblioteca. Siempre había sido su habitación favorita, con sus altas estanterías que iban del suelo al techo, su gran ventanal con vistas al jardín, su cómodo sillón de cuero en el que una vez le había gustado sentarse a su abuelo. Repasando las fotografías amarillentas por el tiempo, pensó en los que habían vivido en la casa antes que ella. Su bisabuelo, que había construido la casa en 1899, su mujer, que había abierto una pequeña escuela para niñas, su abuelo, que había reconstruido la mansión tras el incendio de 1942, su abuela, que había convertido el descuidado jardín en un paraíso. Sus rostros la miraban desde las fotos en blanco y negro, recordándole la fuerza y la resistencia con que sus antepasados habían superado todas las dificultades. En una de las últimas páginas del álbum, Adelaide encontró una fotografía tomada en su boda con Edmund. Estaban en el porche de esta misma casa, sonrientes, felices, ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje oscuro. Todo parecía tan bien entonces, tan prometedor. ¿Cómo habían cambiado las cosas en estos 5 años? Cerrando el álbum, Adelaide subió al primer piso, al estudio de su marido. Rara vez entraba aquí. A Edmund no le gustaba que nadie tocara sus cosas ni moviera papeles. «Necesito orden para trabajar», le explicaba. Pero hoy algo la empujaba a romper esa regla tácita. El despacho estaba amueblado con sencillez. Un escritorio, un sillón, una estantería con literatura profesional sobre contabilidad y finanzas. En la pared colgaba un mapa del mundo con los lugares que planeaban visitar. Viajar, explorar nuevos países y culturas había sido su sueño común. Ahora el mapa estaba cubierto de una fina capa de polvo. Había papeles sobre la mesa, ordenados en carpetas. Adelaide no los tocó. Rebuscar entre los papeles de trabajo de su marido le parecía invadir demasiado su intimidad. En lugar de eso, centró su atención en el ordenador. La pantalla estaba apagada, pero el indicador luminoso indicaba que el ordenador estaba en modo de reposo. Dudó. Edmund siempre bloqueaba el ordenador con una contraseña y nunca lo dejaba encendido. Él no era así. Quizá tenía prisa y se había olvidado de apagarlo. Adelaide pasó el dedo por el panel táctil y la pantalla cobró vida. Un escritorio con docenas de archivos y carpetas se abrió ante ella. Pero fue la ventana abierta del Messenger lo que llamó su atención. Edmund estaba registrado con el nombre de Alex Parker. La foto del perfil, un paisaje borroso de algún lago,
Claramente no tenía nada que ver con el Edmund real. A Adelaida se le encogió el corazón. No quería leer los mensajes, le parecían demasiado humillantes, demasiado dolorosos, pero sus ojos se deslizaron solos sobre el último diálogo. Alex, hoy estaré libre después de las 6. ¿Nos vemos en nuestra casa? Faye, estoy impaciente. ¿Has pensado qué le vas a decir? Alex, lo de siempre, una reunión con un cliente. Nunca se presenta. Faye, ¿qué pasa con nuestro plan? ¿Algún progreso? Alex, trabajando en ello. Se resolverá pronto, lo prometo. Adelaida retrocedió ante el ordenador como una serpiente venenosa. La cabeza le retumbó y las náuseas le llegaron a la garganta. Sabía que algo iba mal, percibía el cambio en el comportamiento de su marido, pero ver pruebas directas era harina de otro costal. Faye, ¿quién era? ¿Y qué clase de plan estaban discutiendo? Adelaide se obligó a respirar hondo. Necesitaba pensar racionalmente. Volvió a mirar la pantalla, pero de reojo se dio cuenta de que había algo más. Una carpeta en su escritorio etiquetada como Casa, Evaluación. Al hacer clic en la carpeta, encontró varios documentos en su interior. Un informe sobre el valor de mercado de una propiedad en su barrio, algunas declaraciones legales sobre la posibilidad de impugnar los términos de un testamento y los contactos de varios agentes inmobiliarios. El último archivo se titulaba Perspectivas y contenía cálculos detallados del beneficio potencial de la venta de la casa. Todo empezaba a encajar. Edmund no solo se había vuelto frío con ella, sino que estaba planeando activamente deshacerse de ella y quedarse con la casa. ¿Pero cómo? El divorcio no le daba ningún derecho sobre los bienes heredados, y menos con un testamento tan claro. El ruido de un coche que se acercaba hizo que Adelaida se sobresaltara. Cerró rápidamente todas las ventanas del ordenador, lo puso en reposo y salió a toda prisa del estudio. Edmund nunca llegaba a casa a esa hora. Debía de haberse olvidado de algo. Mientras bajaba al salón oyó abrirse la puerta principal. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que Edmund debía oírlo al otro lado de la habitación. «¿Adelaida?», gritó. «¿Estás en casa?» «Sí, en el salón», respondió ella, intentando que su voz sonara normal. Edmund entró, mirando a su alrededor con nerviosismo. «He olvidado los papeles para un cliente», dijo. «Están en mi despacho. Puedo ir a buscarlos si quieres», se ofreció Adelaida, esperando no parecer culpable. «No, lo haré yo», respondió él con brusquedad y se dirigió rápidamente escaleras arriba. Adelaide escuchó sus pasos. Si notaba que alguien tocaba su ordenador, pero Edmund bajó unos minutos después con una carpeta en la mano. «Lo he encontrado», dijo con una sonrisa tensa. «No te molestaré más. Nos vemos esta noche». Y se marchó, dejando a Adelaida de pie en medio del salón con un pesado nudo en la garganta y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Cuál era el plan que Edmund y la misteriosa Faye estaban discutiendo? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar él para conseguir la casa? ¿Y qué iba a hacer ella ahora? Aquella noche, cuando Edmund no volvió para cenar como había prometido, Adelaide se sentó en su dormitorio mirando el teléfono. Podía llamar a su amiga, contárselo todo, pedirle consejo. Podía ir a un abogado para averiguar cuáles eran sus derechos. Incluso podría haber contratado a un investigador privado para averiguar quién era Faye y qué tramaban Edmund y ella. Pero algo le decía que era mejor no contarle a nadie sus sospechas todavía. La abuela Eleanor siempre le había enseñado: cuando no sepas qué hacer, observa. Reúne información, analiza, espera el momento adecuado. Eso parecía ser lo que estaba a punto de hacer. Adelaide abrió su cuaderno y creó una nueva carpeta, a la que llamó Facturas de Electricidad, un título que probablemente no interesaría a Edmund. Dentro, empezó a anotar todo lo que sabía: cambios en el comportamiento de su marido, conversaciones sobre la casa, documentos descubiertos hoy, mensajes misteriosos.
era el comienzo de su propia investigación. Durante los 15 días siguientes, Adelaida vivió una doble vida. De día era la misma Adelaide, una especialista en recursos humanos del centro de visados, una compañera amable, una esposa cariñosa. Por las noches se convertía en detective, recopilando meticulosamente pruebas contra su marido. Empezó poco a poco, cambió su rutina diaria. Si antes llegaba a casa sobre las 6 de la tarde, ahora empezaba a volver antes, pero no entraba en casa inmediatamente. Dejaba el coche a la vuelta de la esquina y observaba la mansión discretamente, tomando nota de cuándo Edmund salía y entraba, quién venía en su ausencia. Al tercer día de observación, su paciencia se vio recompensada. Hacia las 5, cuando Edmund debía estar trabajando, un taxi se detuvo frente a la casa. Se apeó una mujer joven, alta, delgada, de pelo corto y rubio. Salió con confianza al porche y llamó al timbre. Edmund abrió la puerta un momento después. Miró a su alrededor y dejó pasar rápidamente a su invitada. Adelaide sintió que las náuseas le subían a la garganta. Había supuesto que su marido tenía una aventura, pero verle traer a una amante a su casa, la casa de su abuela, fue especialmente doloroso. Respiró hondo varias veces y se recompuso. Había que seguir vigilando. 2 horas más tarde regresó el taxi. La mujer salió de la casa, acompañada de nuevo por Edmund. Se besaron brevemente. Luego ella subió al coche y se marchó. Adelaide hizo unas cuantas fotos con su teléfono, intentando captar sus caras en el encuadre. Por la noche, cuando Edmund volvió del Abbey, Adelaide se reunió con él como de costumbre. Ningún indicio de que supiera nada. Parecía relajado, incluso se ofreció a ver una película juntos, la primera vez en meses. Haciendo el papel de esposa desprevenida, ella aceptó. Durante la película, Edmund recibió un mensaje de texto e instintivamente apartó la pantalla del teléfono de Adelaida, pero ella consiguió ver el nombre del remitente, Faye. Ahora la misteriosa rival tenía un nombre, más exactamente un alias. Adelaide dudaba de que fuera un nombre real, dado que Edmund se ocultaba bajo el nombre de Alex. Al día siguiente, decidió arriesgarse y seguir a su marido después del trabajo. Se tomó el día libre, aparcó cerca de la oficina de Edmund y esperó. A las 5:30, Edmund salió del edificio y en lugar de subir a su coche, se dirigió a pie hacia el centro de la ciudad. Adelaide le siguió a una distancia prudencial. Edmund caminaba con seguridad, sin mirar atrás, conociendo claramente la ruta de memoria. 15 minutos más tarde, se detuvo frente a un pequeño estudio de yoga con un cartel que rezaba «Armonía interior». Antes de entrar, sacó el teléfono, envió un mensaje a alguien y, cuando recibió respuesta, entró. Adelaida esperó unos minutos y se acercó al estudio. A través de la puerta de cristal pudo ver un pequeño vestíbulo con una zona de recepción en la que no había nadie. Entró con cautela, fingiendo interés por las clases. En la pared había un horario y fotos de los instructores. Su mirada se fijó inmediatamente en un rostro familiar, la misma rubia que había ido a su casa. Debajo de la foto estaba escrito Eloise Newsom, instructora de Hatha Yoga y meditación. Así que esa era la misteriosa Faye. Adelaide sacó una foto del horario y observó que Eloise daba clases 3 veces a la semana por la tarde, precisamente los días que Edmund trabajaba hasta tarde. Al marcharse, se fijó en el coche de su marido aparcado en el aparcamiento detrás del estudio. En casa, Adelaide añadió la nueva información a su carpeta secreta. Ahora tenía el nombre, el lugar de trabajo y el horario de la amante de su marido. Pero no era suficiente. Necesitaba saber exactamente qué planeaban Edmund y Eloise. La oportunidad de saber más se presentó unos días después. Edmund anunció que iba a una conferencia en una ciudad vecina durante el fin de semana. Un seminario de contabilidad, explicó mientras hacía la maleta. Sería aburrido,
pero bueno para su carrera. Adelaida asintió con la cabeza. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, se apresuró a entrar en su despacho. Ahora tenía tiempo de sobra para buscar a fondo. Había empezado por el ordenador, pero Edmund se había vuelto más cuidadoso. Ahora siempre lo apagaba y se llevaba su portátil de trabajo. Adelaide pasó a los papeles. En los cajones del escritorio encontró los papeles habituales: facturas, recibos, registros de trabajo. Pero detrás del archivador encontró un escondite, un pequeño hueco en la pared, cubierto por un trozo de papel pintado. Dentro había una carpeta. La carpeta contenía documentos sobre la casa, copias del testamento de su abuela, extractos del registro de la propiedad, una estimación del valor de mercado. Pero lo más inquietante de todo era un documento titulado Estrategia. En él, Edmund analizaba las distintas opciones para obtener derechos sobre la casa: impugnar el testamento, éxito improbable; divorciarse, ninguna posibilidad de conseguir la casa; declarar a Adelaida incapacitada, para lo que se necesitaban pruebas serias. El último párrafo la dejó helada. Transferencia voluntaria de la propiedad. Junto a él había notas: necesito su consentimiento. ¿Cómo obtenerlo? ¿Efectos temporales en la salud mental? Al final del documento había una lista de medicamentos con notas sobre sus efectos en el organismo. Algunos nombres estaban marcados con un círculo: flunitrazepam, ketamina, barbitúricos. Junto a los barbitúricos había una nota: el más prometedor, desorientación temporal, aumento de la sugestionabilidad, riesgo mínimo de detección. Adelaide sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Su marido no solo quería deshacerse de ella, sino que planeaba utilizar las drogas para manipularla. Conseguir que firmara la escritura de la casa mientras estaba bajo los efectos de las drogas. El plan era tan espeluznante que al principio ella se negó a creerlo. El siguiente descubrimiento fue el diario de Edmund. En él, entre las notas de trabajo, encontró entradas sobre encuentros con Eloise, así como menciones al Plan D y a una velada especial. La última entrada estaba fechada el viernes siguiente. Aniversario, restaurante Azur, todo listo. Los ojos de Adelaida se oscurecieron. Efectivamente, el viernes siguiente era su aniversario, pero nunca habían hablado de celebrarlo en un restaurante. Estaba claro que Edmund estaba planeando algo, y a juzgar por lo visto anteriormente, no era de esperar nada bueno. De repente, le llamó la atención una pequeña nota que se había caído de su agenda. En ella estaba escrito a mano: «Cariño, he encontrado lo que buscabas. Mi amigo de la farmacia lo preparó. Recógelo el miércoles después de clase. Con amor, A». Adelaida sacó una foto de todo lo encontrado y lo colocó todo cuidadosamente en su sitio. Necesitaba pensar, planificar sus acciones. Una cosa era segura: su marido estaba preparando algo para el próximo viernes, y ese backup incluía el uso de medicación contra ella. Durante los días siguientes, Adelaide continuó su investigación. Instaló una aplicación de localización en el teléfono de Edmund, aprovechando el momento en que se duchaba. Ahora podía ver dónde estaba en cualquier momento. El miércoles le siguió hasta un estudio de yoga después del trabajo y luego hasta un complejo de apartamentos a las afueras de la ciudad, donde al parecer vivía Eloise, donde permaneció 2 horas. Cuando llegó a casa, Adelaida se dio cuenta de que había escondido algo en su maletín antes de entrar en la casa. El jueves trajo otro descubrimiento. Adelaide, revisando el correo, encontró una carta de una inmobiliaria dirigida a Edmund. En ella se decía que la casa podría venderse rápidamente una vez realizado todo el papeleo, con garantía de confidencialidad. El comprador era una determinada sociedad de inversiones, dispuesta a pagar una cantidad superior al valor de mercado. Ese mismo día, por la tarde, se produjo el acontecimiento que acabó por confirmar sus peores temores. Edmund llamó a alguien desde su estudio,
pensando que Adelaida estaba viendo la televisión en el salón. Pero ella apagó el sonido y subió las escaleras en silencio. Al detenerse en la puerta del despacho, oyó su voz. «Todo va según lo previsto», dijo. «El viernes quedamos en el restaurante a las 8. Tú, UD, también estarás allí. Te presento. Sí, los documentos están listos. El notario nos esperará el sábado por la mañana. No te preocupes, no sospechará nada. Después de una copa de vino con nuestro suplemento especial, firmará cualquier cosa que le pase». Pausa. «No, es perfectamente seguro. El barbitúrico solo dura unas horas. Luego ni siquiera recordará lo que firmó. Para cuando vuelva en sí, la casa se habrá vendido y nos habremos ido hace mucho tiempo». Haz otra pausa. «Claro que yo también te quiero. Esta es nuestra oportunidad de empezar una nueva vida, sin deudas y sin problemas. El dinero de la venta de la casa nos mantendrá durante unos años, y luego...» Adelaida se apartó de la puerta, con el corazón latiéndole como loco. Ya no cabía duda. Edmund y Eloís planeaban drogarla, hacerle firmar las escrituras de la casa, venderla y desaparecer con el dinero. De vuelta en su habitación, Adelaida permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, contemplando la situación. Podría haber ido a la policía, pero ¿qué pruebas tenía? Una conversación escuchada, notas en su diario, no era suficiente para acusarla de un intento de delito que aún no se había cometido. Podría haberse negado a ir al restaurante, pero eso solo habría aplazado el problema. Edmund habría ideado un nuevo plan, habría procedido con más cautela. Además, ahora sabía de lo que era capaz, y eso la inquietaba. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, Adelaide tomó una decisión. Iría al restaurante, quedaría con Eloís, fingiría que no sospechaba nada, pero estaría preparada. No dejaría que la dejaran estupefacta y le robaran la casa que su abuela le había confiado. Todo el día en el trabajo no podía concentrarse. Por su cabeza pasaban retazos de una conversación escuchada, líneas de los papeles de Edmund delante de sus ojos. Cuando llegó a casa, fue directamente a su dormitorio y empezó a prepararse para mañana por la noche. Primero buscó y descargó una aplicación de grabación de llamadas en su teléfono. Tal vez podría conseguir una confesión de Edmund o Eloís. Luego eligió un vestido elegante, pero con bolsillos profundos donde esconder el teléfono para grabar. Quedaba por decidir la cuestión principal: cómo evitar el envenenamiento. Edmund seguramente la vigilaría de cerca, no le permitiría rechazar el vino o no beberlo. Verter la bebida o cambiar de copa también era arriesgado, demasiado llamativo. Al reflexionar, Adelaida recordó algo de su infancia. Su abuela Eleanor le había enseñado una vez un truco anticuado: cómo beber sin tragar el líquido. «Siempre hemos tenido mujeres fuertes en nuestra familia», había dicho la abuela, «y una mujer fuerte a veces tiene que fingir ser débil para sobrevivir». Adelaide había pasado horas practicando con el agua. Se llevaba el vaso a los labios, fingía beber, pero en realidad solo dejaba que el líquido le mojara los labios. Requería cierta técnica y control, pero al atardecer ya dominaba la habilidad lo bastante bien. Sin embargo, había otra posibilidad: no solo evitar el envenenamiento, sino volver el plan de Edmund contra sí mismo. Una idea arriesgada y peligrosa que requería una ejecución impecable. Pero cuanto más lo pensaba Adelaide, más factible le parecía el plan. Si Edmund iba a darle un barbitúrico para hacerla perder el control, ¿por qué no asegurarse de que Eloís recibiera la droga? Sería una retribución poética. La amante recibiría la dosis destinada a la esposa. No era una dosis letal. Edmund necesitaba que Adelaide pudiera firmar los papeles, no que entrara en coma. Eloís solo estaría desorientada durante un rato, lo que daría tiempo a Adelaide para exponer su plan. Tumbada y despierta, Adelaide reflexionó sobre los detalles. Habría que elegir el momento perfecto para cambiar las gafas, hacerlo discretamente para ambos.
y estar preparada para las consecuencias. Tal vez Edmund actuaría con agresividad cuando se diera cuenta de que su plan había fracasado. Por la mañana, preparándose para ir a trabajar, metió en el bolso una pequeña grabadora, un seguro extra por si fallaba el teléfono. Edmund, al bajar a desayunar, parecía inusualmente alegre y atento. «No te olvides de que esta noche vamos a un restaurante», me recordó. «He reservado una mesa para 8». «Por supuesto, cariño», sonrió Adelaida. «Estaré lista». Salió de casa sintiendo los ojos de su marido clavados en ella. Esta noche lo decidiría todo. O exponía a Edmund y a Eloís, o se arriesgaba a perder no solo la casa, sino su propia voluntad. Pensar en eso era aterrador, pero Adelaide también sintió una extraña calma. La abuela Eleanor había dicho a menudo: «En nuestra familia, uno nunca se rinde sin luchar». Esta noche demostraría que era digna de ese legado. El restaurante Azur estaba situado en el casco antiguo de Dillon, en una antigua mansión del siglo XIX. Los techos altos, las arañas de cristal y las pesadas cortinas de terciopelo creaban una atmósfera de sofisticación y lujo. Adelaide había estado aquí 2 veces, en su 30º cumpleaños y cuando Edmund le había propuesto matrimonio. Aquellos recuerdos le habían parecido felices entonces, pero ahora, al subir los escalones de mármol de la entrada con su marido al lado, solo sentía ansiedad. «Estás preciosa», le dijo Edmund mientras la ayudaba a quitarse el abrigo en el guardarropa. Realmente se había esforzado. El vestido azul oscuro realzaba su figura. Llevaba el pelo peinado con elegancia y un collar de plata al cuello, regalo de su abuela por su mayoría de edad. Adelaida quería lucir impecable, para que nadie sospechara de su conocimiento. «Gracias», sonrió, y observó que Edmund también iba inusualmente vestido. El traje nuevo, la corbata cara, los gemelos que ella le había regalado las navidades pasadas. Estaba claro que se estaba preparando para la velada. El maitre les acompañó a una mesa en un rincón de la sala, bastante privada, pero con una buena vista de la entrada. El lugar perfecto si esperas que aparezca alguien más. «Champán para empezar», sugirió Edmund cuando estuvieron sentados. Después de todo, era un aniversario. «Me encantaría», asintió Adelaida, notando un extraño nerviosismo en sus movimientos. Miró su reloj, consultó su teléfono, volvió a mirar hacia la entrada. El camarero trajo champán y un menú. Edmund levantó la copa con entusiasmo. «Por nosotros», dijo, «por estos 5 años juntos». Bebió un buen sorbo, pero Adelaide se dio cuenta de que sus ojos permanecían cautelosos incluso cuando sonreía. Ella fingió beber un sorbo de su vaso, humedeciéndose solo ligeramente los labios. Pidieron aperitivos y la conversación fluyó sin problemas. El trabajo, el tiempo, los planes para el fin de semana. Adelaide mantenía la conversación, pero toda su atención se centraba en observar. Edmund bebía como de costumbre, pero ella se dio cuenta de que la animaba constantemente a beber más. «¿Te gusta el champán?», le preguntó. «He pedido especialmente esa marca, tu favorita». A eso de las 9:30 la puerta del restaurante se abrió y entró ella, Eloís Newsome. Aunque Adelaide no hubiera sabido a quién esperar, se habría fijado inmediatamente en aquella mujer. Alta, delgada, con el pelo platino corto y un vestido rojo ajustado, Eloís parecía salida de la portada de una revista de moda. Miró a su alrededor con la mirada de quien busca a alguien. Edmund la vio casi de inmediato. Adelaide vio cómo le cambiaba la cara. Por un momento se le iluminó con una alegría que no había visto en meses. Luego se recompuso, dando a su rostro una expresión de educada sorpresa. «Mira», dijo señalando a Eloís, «es mi profesora de yoga. ¡Qué casualidad! ¿Te importa si la saludo?». Sin esperar respuesta, se levantó y caminó hacia Eloís. Adelaida observó cómo se saludaban, demasiado formales y reservados para ser amantes que planeaban un futuro juntos. Eloís interpretó bien su papel. La sorpresa, la sonrisa cortés,
el gesto de la mano como si declinara una invitación. Pero en un minuto Edmund ya la estaba conduciendo a su mesa. Adelaide, te presento a Eloise Newsom, mi instructora de yoga, le presentó. Eloise, esta es mi mujer, Adelaide. Encantada, sonrió Eloise tendiéndole la mano. Tenía una voz suave con un ligero acento, francés tal vez, y un apretón de manos inesperadamente firme. Yo también, respondió Adelaide, intentando que su voz sonara sincera. Edmund había hablado mucho de sus clases de yoga. Era una pequeña prueba. Edmund nunca le había mencionado el yoga, utilizando otras excusas para sus ausencias. ¿En serio? Eloise lanzó una rápida mirada a Edmund. Espero que solo cosas buenas. Únete a nosotros, sugirió Edmund. A menos que estés esperando a alguien. En realidad he quedado con una amiga, pero me acaba de escribir para decirme que llega tarde. Eloise pareció dudar. ¿Estás segura de que no te molesto? Estás pasando una velada especial, ¿verdad? En absoluto, le aseguró Edmund. ¿No es cierto, querida? Adelaida asintió, observando para sus adentros la naturalidad con la que estaban actuando. ¿Cuántos ensayos necesitaban? Eloise se sentó a la mesa y el camarero trajo inmediatamente un aperitivo y una copa. Edmund pidió una copa de vino blanco para ella, el mismo que a ti te gusta. Estuvo a punto de añadir, pero se detuvo a tiempo. La conversación tomó un giro extraño cuando Eloise habló de yoga, de los beneficios de la meditación, de su viaje hacia la armonía interior. Hablaba con suavidad, con belleza, atrayendo hábilmente a Adelaida a la conversación. En otra situación incluso podría haber parecido una agradable conversadora. Edmund participó activamente en la conversación, haciendo preguntas y riéndose de las bromas de Eloise. Para un extraño, parecían viejos conocidos, pero nada más. Cuando llegaron los platos principales, sugirió pedir una botella de vino tinto. Combinaría mejor con la carne, dijo, mirando el filete mignon con verduras que había elegido Adelaida. El camarero trajo el vino y Edmund llenó las copas él mismo, llenando la suya tan generosamente como las demás. Por una velada maravillosa, propuso un brindis, levantando su copa. Chocaron las copas y Adelaide fingió beber de nuevo, humedeciéndose solo ligeramente los labios. Edmund bebió un buen sorbo, saboreando el vino con visible placer. Eloise también bebió y asintió con la cabeza. Un vino excelente, dijo. Siempre has sabido elegir lo mejor, Edmund. Había una insinuación en su voz demasiado obvia para ignorarla. Adelaide captó la fugaz mirada de advertencia que Edmund lanzó a Eloise. La cena continuó y la tensión en la mesa fue en aumento. Eloise estaba cada vez más relajada, como si el vino le hubiera soltado la lengua. Empezó a contar anécdotas sobre las clases de yoga que hacían que Edmund pareciera bastante torpe. ¿Recuerdas cuando intentaste pararte de cabeza y derribaste un estante de esterillas? Se rió. Todo el mundo te miraba con asombro. Edmund sonrió tenso, claramente descontento con el rumbo de la conversación. Adelaide se dio cuenta de que cada vez miraba más el reloj. Cuando el camarero recogió los platos y ofreció postre, Edmund rechazó el menú. «¿Quizá solo un café?», sugirió. «Y quizá otra copa de vino». Llamó al camarero y le dio algunas órdenes en voz baja. Este asintió y se marchó. «Disculpen, tengo que salir un momento», dijo Edmund, poniéndose en pie. «Una llamada de un cliente. No puedo faltar». Se dirigió hacia los lavabos, pero Adelaida le vio interceptar a un camarero por el camino y entregarle algo. Eloísa lo acompañó con la mirada y luego se volvió hacia Adelaida con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «¿Cuánto tiempo lleváis casados?», preguntó. «5 años», respondió Adelaida. «¿Y cuánto hace que conoce a mi marido?». «Más o menos 1 año». Eloise hizo girar el vaso entre los dedos. «Es un estudiante muy brillante. Lo coge todo al vuelo». El camarero volvió con una bandeja que contenía 3 copas de vino
y 2 pequeños y elegantes ramos de flores. Monsieur pidió un vino especial para las damas y estas flores, dijo, acomodando las copas y colocando los ramos ante Adelaide y Eloise. No tardará en volver y ha pedido que empecemos sin él. Eloísa cogió su ramo con deleite, lirios blancos y rosas rosas. ¡Qué bonito!, dijo, llevándose las flores a la cara e inhalando su fragancia. Adelaida también cogió su ramo de lirios azules y friesias blancas, pero no lo contempló. En lugar de eso, observó atentamente. Edmund regresó unos minutos después. «Veo que han entregado las flores», sonrió. «Pensé que merecía la pena celebrar una velada como esta». «Muy bonitas», dijo Eloise, sin dejar de admirar el ramo. Mientras Eloísa admiraba las flores, Edmund fingía consultar su teléfono. Mientras Adelaida seguía observándole, se dio cuenta de que vertía rápidamente algo en su vaso desde una bolsita escondida en la palma de la mano. El movimiento fue tan imperceptible que, de no haber estado alerta, no se habría dado cuenta de nada. «A tu salud», ofreció Eloísa, apartándose de las flores y alzando su copa. «Salud», se hizo eco Adelaida, alzando su copa. Notó la tensión con la que Edmund la miraba, esperando a que diera un sorbo. Aprovechando el momento en que tanto Edmund como Eloise estaban distraídos, él para atender al camarero, ella para arreglarse el pelo, Adelaide cambió rápidamente su copa por la de Eloise. «Salud», repitió, fingiendo beber del vaso que ahora tenía delante. Eloise bebió un buen sorbo del vaso que antes había pertenecido a Adelaida. Frunció el ceño un momento, pero luego sonrió y dejó el vaso sobre la mesa. «Tu marido es un hombre increíble», dijo Eloise. «Tan decidido. Cuando quiere algo, no se detiene ante nada». «Sí, he notado ese rasgo», replicó Adelaida secamente. «Me ha hablado mucho de tu casa», continuó Eloísa sorbiendo más vino. «Parece un verdadero tesoro». «Una reliquia familiar», confirmó Adelaida. «La casa de mi abuela y la de su madre antes que ella. Debe de valer una fortuna». Los ojos de Eloísa brillaron de codicia. «No se trata de dinero», replicó Adelaida. «Se trata de historia, de memoria, de raíces». Eloísa bebió otro sorbo de vino y arrugó ligeramente la nariz. «Este vino tiene un sabor extraño, ¿no crees?», preguntó. Adelaida fingió probarlo. «No noto nada raro», mintió. «¿Será el regusto del postre?». Eloise negó con la cabeza y volvió a sorber. Adelaida vio que Edmund la miraba inexpresivo, como esperando alguna señal. Al ver que ella estaba bien y no mostraba ningún síntoma de la droga, él se tensó visiblemente y lanzó una mirada preocupada a su teléfono, como si comprobara la hora. «¿Va todo bien?», preguntó mirando a Eloise. Ella asintió, pero sus movimientos ya eran un poco menos coordinados. Tomó otro sorbo de vino, puso la copa sobre la mesa y falló, casi volcándola. Edmund corrigió rápidamente la copa. «Creo que el vino es más fuerte de lo que pensaba», sonrió Eloise. «Ya me siento mareada». Adelaide vio que Edmund le lanzaba una mirada rápida y escrutadora. Estaba comprobando si estaba ebria, pero su vaso estaba casi lleno y parecía perfectamente sobria. Mientras tanto, Eloise empezaba claramente a sentir los efectos de alguna sustancia. Habla con dificultad y se mueve con lentitud. Intentó decir algo varias veces, pero perdió el hilo a medio camino. «Me siento extraña», dijo por fin. «La habitación da vueltas. Quizá deberías tomar el aire», sugirió Edmund, mirando ansiosamente a Adelaida. «Es una buena idea», asintió ella. «Puedo acompañarte si lo necesitas». «No, no, yo puedo», intentó levantarse Eloise, pero se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Edmund la cogió rápidamente del brazo. «Yo la acompañaré», dijo. «Adelaide, espéranos aquí. Volveremos pronto». Se dirigieron a la salida, Eloise apoyada pesadamente en Edmund, con paso inseguro. Adelaide los siguió con la mirada, preguntándose qué pasaría a continuación.
La sustancia que Edmund había puesto en el vino debería haber tenido algún efecto, pero la reacción de Eloise parecía demasiado fuerte. Quizá le había dado una sobredosis. A través de la puerta abierta del restaurante, Adelaide los vio salir. Edmund estaba ayudando a Eloise a sentarse en un banco frente al restaurante. Ella le dijo algo, sacudiendo la cabeza como si intentara aclarar sus pensamientos. De repente, Eloise se agarró la garganta. Incluso desde esa distancia, Adelaida pudo ver el pánico en sus ojos. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y cayó de rodillas. Edmund se inclinó hacia ella sin darse cuenta de lo que ocurría. Adelaide se levantó rápidamente y se dirigió a la salida. Cuando llegó a la calle, una pequeña multitud ya se había reunido en torno a Eloise. La mujer yacía en la acera, jadeando, con el rostro amoratado y los ojos desorbitados por el horror. Edmund estaba de pie junto a ella, pálido como una sábana. «¿Qué le pasa?», preguntó Adelaida acercándose a ellos. «No lo sé». La voz de Edmund temblaba. De repente empezó a jadear. «Que alguien llame a una ambulancia». Alguien entre la multitud ya estaba sacando un teléfono, marcando el número de emergencias. Adelaide se arrodilló junto a Eloise y le cogió la mano. Tenía la piel caliente y húmeda, el pulso irregular y débil. «Aguanta», dijo. La ayuda estaba en camino. Eloísa la miró con tal horror e incomprensión que Adelaida se sintió incómoda. Se estaba muriendo y no entendía por qué. «¿Alguien sabe qué le pasa?», gritó Edmund. «Tal vez es alérgica, tal vez necesita algún tipo de medicación». «Parece un shock anafiláctico», dijo un hombre mayor, abriéndose paso entre la multitud. «Soy médico. ¿Lleva epinefrina? ¿Epinefrina?». Edmund negó con la cabeza, confuso. No lo sé. Hace poco que nos conocemos. Es mi instructora de yoga». El médico examinó rápidamente a Eloise, comprobando su pulso y sus pupilas. «Necesita atención inmediata», concluyó. «¿Dónde está la ambulancia?». Una sirena sonó a lo lejos, pero Adelaida, que aún sujetaba la mano de Eloísa, notaba que su pulso se debilitaba. Su respiración se había vuelto superficial y tenía los ojos en blanco. «¡No respira!», gritó alguien. El médico inició la reanimación cardiopulmonar y luego pasó a la reanimación cardiopulmonar. Edmund se hizo a un lado, con la cara contorsionada por el horror y la incomprensión. Miraba a la moribunda Eloísa como si estuviera viendo un fantasma. La ambulancia llegó 3 minutos después, pero ya era demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue imposible resucitar a Eloise. El médico de la ambulancia registró oficialmente su muerte a las 21:45. Durante todo ese tiempo, Adelaide permaneció junto a Edmund, sosteniéndole por debajo del brazo. Estaba en estado de shock. Temblaba, murmuraba incoherencias, tenía la mirada perdida. «¿Cómo ha podido ocurrir?», repetía. «¿Cómo ha podido ocurrir?». La policía llegó casi al mismo tiempo que la ambulancia. Los agentes aseguraron el lugar y empezaron a interrogar a los testigos. Edmund y Adelaide fueron llevados aparte para prestar declaración. «¿Conocía al fallecido?», preguntó el agente, un hombre joven de rostro serio. «No muy bien», respondió Edmund. «Era mi profesora de yoga. Nos conocimos por casualidad en un restaurante y la invité a unirse a nosotros. ¿Se quejó de algo antes del incidente?». «Dijo que no se encontraba bien, que se sentía mareada», recordó Edmund. «Salimos a tomar el aire y fue entonces cuando empezó a sentirse mal». «¿Qué comió o bebió en el restaurante?». «Solo vino», dijo Edmund. «Todos bebimos el mismo vino». El agente anotó sus declaraciones, tomó sus datos de contacto y les dejó marchar, advirtiéndoles de que quizá tuvieran que responder a más preguntas más tarde. El cuerpo de Eloise ya había sido cargado en una ambulancia. La multitud se dispersa lentamente, pero la policía sigue interrogando al personal del restaurante y a otros testigos. «Vámonos a casa», dijo Adelaida en voz baja. «Tienes que descansar».
Edmund asintió, con la mirada desenfocada, como si mirara a través de ella. Llamaron a un taxi, pues ambos estaban demasiado conmocionados para conducir. En el taxi permanecieron en silencio. Edmund miraba por la ventanilla, con la cara blanca como la tiza. Adelaide le observaba, intentando averiguar qué estaba pensando. ¿Estaba horrorizado por la muerte de su amante o le aterrorizaban las posibles consecuencias para él? Después de todo, si la policía encontraba algo en la sangre de Eloise. Cuando llegaron a casa, Edmund fue directamente a su estudio y se encerró en sí mismo. Adelaide le oyó marcar el número de alguien y luego una conversación tranquila y tensa de la que no pudo entender ni una palabra. Subió a su dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Los acontecimientos de la noche se repitieron en su mente como los fotogramas de una película de terror. Solo había querido impedir el plan de su marido, quizá pillarle con las manos en la masa, pero resultó ser una verdadera tragedia. Eloise era alérgica a algo que Edmund había puesto en el vino, una reacción rara e inesperada que nadie podía prever. Ni Edmund, que solo planeaba aturdir temporalmente a su esposa, ni Adelaide, que había cambiado las copas para salvarse. Oyó el portazo de la puerta del estudio en el piso de abajo y luego los pesados pasos de su marido en la escalera. Se detuvo ante la puerta de su dormitorio y Adelaide contuvo la respiración, pero Edmund no entró. Tras una pausa, continuó hacia el dormitorio que compartían al final del pasillo. Aquella noche durmieron en habitaciones separadas. Adelaide se quedó sin dormir, mirando al techo y pensando en lo que había pasado y en lo que pasaría después. No quería que Eloise muriera por mucho que intentara arruinarle la vida, pero lo hecho estaba. Ahora había consecuencias con las que lidiar. La mañana siguiente a la tragedia estaba nublada. Pesadas nubes grises cubrían el cielo de Dillon, como si la propia naturaleza llorara la muerte de Eloise. Adelaide estaba junto a la ventana, mirando hacia el jardín, donde las primeras gotas de lluvia rompían en las hojas de los robles. Los acontecimientos de la noche anterior parecían irreales, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Edmund no había bajado a desayunar. Le oía pasearse por su despacho, con pasos rápidos y nerviosos, a veces deteniéndose y luego reanudando la marcha con renovado vigor. Una vez oyó el ruido de cristales al romperse y luego un insulto ahogado. Hacia las 10 de la mañana sonó el timbre. Adelaide fue a abrir, adivinando ya de quién se trataba. En el umbral había 2 hombres y una mujer vestidos con trajes elegantes. «Detective Ashley Brody», se presentó la mujer mostrando su placa. «Y él es el detective Ray Nolan. Somos del Departamento de Policía de Dillon, División de Homicidios. ¿Podemos pasar?» Adelaida asintió, haciéndose a un lado. Interiormente, estaba preparada para aquella visita, pero aún así sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Homicidio. Así que la policía ya no consideraba la muerte de Eloise un accidente. «Mi marido está en el estudio», dijo, guiando a los detectives a través del salón. «Voy a buscarlo». «En realidad es SRA. Crenshaw. Nos gustaría hablar con usted primero», dijo el detective Nolan. «A solas, si es posible». Adelaide los condujo al salón y les ofreció té o café, pero los detectives declinaron. Se sentaron frente a ella, Brody con su cuaderno y Nolan con una expresión de simpatía profesional en el rostro. «Sentimos molestarla a estas horas», empezó Brody, «pero tenemos algunas preguntas sobre anoche». «Por supuesto», Adelaida cruzó las manos sobre el regazo, tratando de parecer tranquila. «Contestaré lo mejor que pueda». «¿Podría contarme cómo llegó la señorita Newsome a su mesa?» Adelaide repitió la historia que ella y Edmund habían contado ayer a la policía. Un encuentro casual, una invitación a unirse a ellos. Los detectives escucharon atentamente, tomando notas de vez en cuando. «¿Y no conocía a la señorita Newsome?», preguntó Nolan. «No, nunca», Adelaide negó con la cabeza.
Edmund había mencionado que iba a yoga, pero yo nunca había conocido a su instructor. ¿Su marido lleva mucho tiempo haciendo yoga? Adelaide se lo pensó un momento. Alrededor de un año, creo. Decía que le ayudaba con el estrés. ¿Y con qué frecuencia iba a clase? 3 o 4 veces por semana. Hizo una pausa Adelaida. Al menos eso dijo. Brodie levantó la vista de su cuaderno, notando el cambio en su tono. ¿Lo duda, señora Cranshaw? Adelaide suspiró, como si decidiera hacer una confesión. Últimamente nuestro matrimonio no en su mejor momento. Edmund se había vuelto distante, a menudo se quedaba fuera hasta tarde. Sospechaba que podía tener una aventura, pero no quería creerlo. ¿Y crees que podría estar teniendo una aventura con la señorita Newsome? No lo sé. Adelaide miró hacia otro lado, jugando el papel de la esposa engañada. Tal vez. Su encuentro de ayer no pareció tan casual, ahora que lo pienso. ¿A qué se refiere? Es que parecían demasiado familiares el uno con el otro. Edmund le pidió un poco de vino, que a ella le encanta. Le contó historias sobre él que solo un amigo íntimo conocería. Los detectives intercambiaron miradas. Adelaide notó que Brodie tomaba nota en su cuaderno. ¿Notó algo inusual en el comportamiento de la señorita Newsome antes de que se pusiera enferma? Se quejó de un sabor extraño en el vino, recordó Adelaide. Luego dijo que se sentía mareada. Pensamos que había bebido demasiado. ¿Cómo reaccionó su marido? Parecía preocupado. Le sugirió que saliera a tomar el aire. La conversación continuó durante media hora más o menos. Los detectives hicieron preguntas sobre el restaurante, las circunstancias de la muerte de Eloise, lo que ella y Edmund habían hecho después. Adelaide respondió con sinceridad, al menos en lo que no se refería a sus sospechas y a lo que había hecho con las gafas. Finalmente, Brodie cerró el cuaderno. Gracias por su cooperación, señora Cranshaw. Ahora tenemos que hablar con su marido. Adelaide se levantó y se dirigió al despacho de Edmund. Llamó a la puerta sin obtener respuesta, pero pudo oírle dentro. «Edmund», gritó, «los detectives de la policía han venido a vernos. Quieren hablar contigo». La puerta se abrió de golpe. Edmund tenía un aspecto horrible, pálido, con los ojos enrojecidos y la cara cubierta de barba. Parecía que había estado despierto toda la noche. «¿Detectives?» Su voz sonaba ronca. «¿Por qué?» «Por lo de anoche», dijo Adelaide en voz baja. «Están esperando en el salón». Edmund asintió lentamente y pasó junto a ella, enderezándose y tratando de poner una expresión tranquila en su rostro. Adelaide le siguió, pero se apartó de su camino. «Señor Cranshaw», Brodie se levantó cuando entraron. «Soy la detective Ashley Brodie, y él es el detective Ray Nolan. Tenemos que hacerle unas preguntas sobre la muerte de Eloise Newsome». «Por supuesto». Edmund se sentó de nuevo en su silla, demasiado erguido, tenso. «Fue un accidente terrible». «Estamos llevando a cabo una investigación normal», dijo Nolan, sin confirmar ni negar aquella apreciación. «Háblenos, por favor, de su relación con la señorita Newsome». «Era mi profesora de yoga», tragó saliva Edmund. «He estado yendo a sus clases durante aproximadamente un año». «¿Solo la instructora?», preguntó Nolan, observando atentamente su reacción. Edmund lanzó una rápida mirada a Adelaide, que estaba de pie junto a la ventana, y luego se volvió hacia el detective. «¿A qué se refiere?» «Tenemos razones para creer que su relación con la señorita Newsome era más personal», dijo Brodie. Eso no es cierto». Edmund se pasó una mano por la cara. «Solo éramos conocidos». «Señor Cranshaw», la voz de Nolan se volvió más áspera. «Comprobamos el teléfono de la señorita Newsome. Reveló cientos de mensajes entre ustedes dos. Fotografías, planes de futuro. ¿Quiere cambiar su declaración?» Adelaide sintió que su corazón latía más rápido. No esperaba que la policía descubriera pruebas de la conexión entre Edmund y Eloise tan rápido. En su plan iba a suceder más tarde, dándole tiempo para prepararse. Edmund parecía como si le hubieran dado una patada en la barbilla.
Miró a Adelaide de nuevo, esta vez con miedo. Ia se quedó en silencio, luego bajó los hombros. Sí, tuvimos una relación. Sí, tuvimos una relación. ¿Cuándo empezó?, preguntó Brody. Hace unos 6 meses, admitió Edmund. Fue un error. Iba a terminarlo. Adelaide lo observó en silencio, fingiendo conmoción y dolor ante su confesión. Interiormente, sintió una extraña satisfacción de que por fin hubiera salido a la luz la verdad. Señor Cranshaw, estaba al tanto de los problemas médicos de la señorita Newsome, alergias, enfermedades. No, nada de eso. Edmund negó con la cabeza. Estaba muy sana. Hablaba constantemente de nutrición adecuada, yoga, meditación. Los resultados preliminares de la autopsia mostraron un barbitúrico en su sangre, dijo Nolan, observando atentamente la reacción de Edmund. ¿Sabes algo de eso? La cara de Edmund se puso aún más pálida, si es que eso era posible. Abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. ¿Barbitúrico? Su voz era apenas audible. No entiendo. Además, continuó Nolan, tenía una rara forma de alergia a la sustancia, que le provocó un shock anafiláctico y, en consecuencia, la muerte. Jesús. Edmund se cubrió la cara con las manos. No lo sabía. No quería... Adelaide vio cómo Brody y Nolan se tensaban al captar la confesión en sus palabras. ¿Qué es exactamente lo que no quería, señor Cranshaw?, preguntó Brody en voz baja. Edmund levantó la vista, con terror en los ojos. No es lo que pensáis, dijo. Nunca quise hacer daño a Eloise. Nunca. Entonces explica lo que pasó, sugirió Nolan. No puedo. Edmund negó con la cabeza. Necesito un abogado. Estás en tu derecho, asintió Nolan. Pero debo advertirte que en este momento eres el principal sospechoso del asesinato de Eloise Newsome. ¿Qué?, exclamó Edmund. Eso es absurdo. Yo no la maté. Señor Cranshaw, la voz de Brody era tranquila pero firme. Tenemos una orden para registrar su casa. Nuestros colegas esperan fuera. Les pediremos a usted y a su esposa que esperen aquí mientras llevamos a cabo el procedimiento. Adelaide sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Un registro. No se lo esperaba tan pronto. ¿Y si encontraban sus notas sobre la investigación de las acciones de su marido? Afortunadamente, todos los documentos comprometedores estaban a buen recaudo en un escondite detrás de la estantería de su dormitorio, un lugar que su abuela le había enseñado hacía años. Pero seguía siendo inquietante ver cómo la policía registraba metódicamente su casa. Edmund estaba sentado en su sillón, encorvado y con la mirada fija en un punto. Parecía destrozado, perdido. Adelaide se acercó a él y le puso la mano en el hombro, desempeñando el papel de esposa comprensiva a pesar de su confesión de infidelidad. Todo irá bien, dijo en voz baja. Si no has hecho nada malo, no tienes nada que temer. Edmund la miró con ojos llenos de desesperación. No lo entiendes, susurró. Ya lo he echado todo a perder. 1 hora más tarde, uno de los agentes bajó del despacho de Edmund con una bolsa de plástico llena de pruebas. Brody y Nolan examinaron el contenido y luego se miraron. Señor Cranshaw, dijo Nolan acercándose a él. En su despacho se ha encontrado un vial de barbitúrico similar al que se halló en la sangre de la señorita Newsome. ¿Puede explicarlo? Edmund cerró los ojos como si le doliera. Quiero un abogado, repitió. No diré nada sin un abogado. En ese caso, dijo Nolan, Edmund Cranshaw, queda usted detenido como sospechoso del asesinato de Eloise Newsome. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Adelaida vio cómo la detective le leía los derechos a su marido mientras lo esposaba. Era surrealista, como una escena de una serie policíaca, pero en el salón de su casa. Adelaide. Edmund se volvió hacia ella mientras lo conducían a la puerta. Llama a Jeffrey Morgan, mi abogado de empresa.
Él te dará los contactos de un abogado penalista. Ella asintió, mirándole a los ojos. No te preocupes, lo haré todo. Mientras se llevaban a Edmund, Brody se quedó en el porche. S.R.A. Crenshaw, dijo. Puede que necesitemos su testimonio. ¿Podría venir a la comisaría mañana por la mañana? Por supuesto, respondió Adelaide. Quiero ayudar. Una cosa más. La detective hizo una breve pausa. Por los documentos que hemos encontrado, su marido estaba muy interesado en conseguir el título de propiedad de esta casa. Ah, ¿sí? Adelaida suspiró. La casa me pertenece. La heredé de mi abuela. Edmund me ofreció venderla varias veces, pero me negué. Ha sido la causa de algunos roces entre nosotros. Ya veo, asintió Brody. Gracias por su sinceridad. Al quedarse sola, Adelaide recorrió lentamente la casa. La policía había registrado todas las habitaciones, pero estaban bastante ordenadas. Solo el estudio de Edmund era un auténtico desastre. Era evidente que allí habían registrado más a fondo. Subió al dormitorio que compartían y se sentó en la cama. Los acontecimientos iban demasiado deprisa. Había supuesto que tendría más tiempo para decidir cómo actuar, pero ahora Edmund ya había sido detenido y pronto sería acusado. Adelaide sacó su teléfono y encontró el número de Jeffrey Morgan. Tenía que interpretar el papel hasta el final, ayudar a su marido a encontrar un abogado. Al fin y al cabo, no quería que lo acusaran de asesinato premeditado. No sería justo, él no había planeado matar a Eloise. A la mañana siguiente llegó a la comisaría, como había prometido. La condujeron a una pequeña sala de interrogatorios donde la esperaban Brody y Nolan. «Gracias por venir, señora Crenshaw», dijo Brody. «Tenemos nueva información que nos gustaría compartir con usted». «¿Ocurre algo?», preguntó Adelaide, fingiendo preocupación. «Su marido ha hecho una declaración», dijo Nolan. Después de consultar a un abogado, Adelaida se puso tensa. ¿Qué podía decir Edmund? Sospechaba que ella había cambiado de gafas. ¿Y qué había dicho?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Ha admitido que puso el barbitúrico en el vino», dijo Nolan. «Pero afirma que no era para la señorita Newsome, sino para usted». Adelaida fingió sorpresa, aunque por dentro estaba preparada para ello. «¿Para mí? Pero, ¿por qué?» Según él, Brody revisó sus notas, quería que usted cooperara más y firmara las escrituras de la casa. Insiste en que no pretendía hacerte daño, solo mermar temporalmente tu capacidad de pensar con claridad. Adelaida sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Es terrible. Sabía que quería la casa, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así. También afirma que no sabía nada de las alergias de la señorita Newsome y que su muerte fue un trágico accidente, continuó Nolan. Dijo que nunca quiso que nadie muriera. ¿Usted le cree?, preguntó Adelaide. Eso no nos corresponde decidirlo a nosotros, se encogió de hombros Brody. Pero las pruebas corroboran su historia. En su ordenador hay estudios sobre los efectos de los barbitúricos en su capacidad de decisión. En su teléfono hay correspondencia con la señorita Newsome en la que hablan de un plan para hacerse con su casa. Y en su despacho hay documentos sobre la posible venta de la propiedad justo después de la rehipoteca. «Jesús», susurró Adelaide. ¿Estaban planeando esto juntos? «Eso parece», asintió Nolan. «Pero hay un detalle que nos confunde. ¿De qué se trata?» Adelaide sintió que el corazón le daba un vuelco. Su marido insiste en que puso la droga en su vaso, no en el de la señorita Newsome. Pero entonces, ¿cómo acabó el barbitúrico en su organismo? Adelaide exhaló lentamente, tratando de parecer desconcertada. «No lo sé. Quizás se equivocó de vaso o el camarero los mezcló». «Tal vez», asintió Brody, pero había duda en sus ojos. «En cualquier caso, el fiscal ha acusado a tu marido de homicidio involuntario e intento de fraude. Dadas las circunstancias, le esperan de 5 a 15 años de cárcel».
Adelaida asintió, manteniendo una expresión seria en el rostro. En su interior sintió una extraña mezcla de sentimientos. Alivio porque no se hubiera revelado su participación en lo ocurrido, pesar por la muerte de Eloise, aunque hubiera planeado robar su casa, y algo parecido a una justa satisfacción al pensar que Edmund sería castigado por sus planes. ¿Puedo verle?, preguntó ella. Se puede arreglar, dijo Nolan, pero no hoy. Mañana, tal vez. Tendrá que ponerse en contacto con las autoridades penitenciarias. Cuando terminó la entrevista, Adelaide salió de la comisaría a la luz del sol. Tenía ante sí una nueva realidad, una vida sin Edmund, con la certeza de que el hombre en quien confiaba planeaba engañarla de la forma más rastrera posible. Entró en el coche y no arrancó inmediatamente el motor. En su lugar, se miró las manos, recordando con qué facilidad habían intercambiado vasos en el restaurante, sellando así el destino de Eloise y Edmund. Había sido un instinto de conservación, protegerse a sí misma y a su legado, pero el precio era alto. Adelaide arrancó el coche. Necesitaba volver a casa, a la casa que ahora seguramente seguiría siendo suya, la casa por la que Edmund y Eloise habían pagado un precio tan terrible. El juzgado del condado de Dillon estaba situado en un viejo edificio de piedra gris, con enormes columnas y una amplia escalera que conducía a unas pesadas puertas de roble. El día del juicio de Edmund Crenshaw, el edificio había estado rodeado de periodistas. La historia de un marido que envenenaba accidentalmente a su amante con una sustancia diseñada para manipular a su esposa había resonado mucho más allá de la pequeña ciudad. Adelaida subió los escalones tratando de ignorar los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. Iba vestida de forma estricta, un traje azul oscuro, un mínimo de joyas, el pelo recogido en un pulcro moño. La imagen de una esposa inconsolable pero digna que había sido traicionada de la peor manera posible. S.R.A. Crenshaw exigirá el máximo castigo para su marido. Adelaide, ¿sabías de su asociación con Eloise Newsom? ¿Cómo se siente sabiendo que él quería controlarla con drogas? Ella no contestó, mirando fijamente al frente. En los últimos 3 meses, desde la detención de Edmund, había aprendido a vivir bajo el escrutinio de la opinión pública. Su historia, una heredera de una antigua casa a la que su marido había intentado engañar para sacarle dinero, atraía simpatía e interés. La sala del tribunal estaba fresca a pesar del calor de julio que asomaba por las ventanas. Adelaida se sentó en primera fila, como debía hacer la testigo estrella de la acusación. Unos minutos después, la escolta hizo entrar a Edmund. Había adelgazado en la cárcel, con sombras bajo los ojos, pero se mantenía erguido y digno. Cuando vio a Adelaide, dudó un momento y sus miradas se cruzaron. Ella vio en sus ojos una mezcla de culpa, arrepentimiento y algo más, tal vez una vaga corazonada, una sospecha que él no había podido o no había querido plasmar en una acusación concreta. El juicio comenzó con las formalidades. Presentación de las partes, lectura de los cargos. Edmund fue acusado de homicidio y tentativa de estafa. Se declaró culpable de este último, pero insistió en que la muerte de Eloise había sido un trágico accidente y no el resultado de la malicia. La fiscal, Diana Harris, una mujer alta de mirada aguda y discurso claro, esbozó en su discurso de apertura un cuadro del insidioso plan. Edmund Crenshaw, dijo dirigiéndose al jurado, no pudo convencer a su esposa de que vendiera su casa solariega por medios legales. Así que decidió recurrir al engaño. En primer lugar, inició un romance con Eloise Newsom, instructora de yoga. Juntos idearon un plan para utilizar un barbitúrico para nublar temporalmente la mente de Adelaide Crenshaw y conseguir que firmara las escrituras de la casa. El plan fracasó de la forma más trágica. El fármaco fue a parar a la mujer equivocada y Eloise Newsom, que desconocía su alergia a los barbitúricos, murió de un shock anafiláctico. El abogado de Edmund, Miles Burns,
Un conocido abogado penalista del condado presentó en su intervención una versión distinta de los hechos. Mi cliente no niega haber cometido un error, dijo. Admite que planeó poner a su mujer en un estado de desorientación leve para que firmara los documentos. Estuvo mal, fue ilegal y está dispuesto a ser castigado por ello, pero nunca quiso la muerte de nadie. La tragedia de Eloise Newsom fue el resultado de un accidente mortal, no de malicia. El barbitúrico en la dosis que mi cliente utilizó no era letal. Solo la señorita Newsom tuvo una rara reacción alérgica que ni él ni ella conocían. Tras los discursos de apertura, comenzó el interrogatorio de los testigos. Los primeros en hablar fueron los camareros del restaurante Azur, seguidos del médico de la ambulancia que había registrado la muerte de Eloise y del patólogo que había realizado la autopsia. Doctora Pierce, el fiscal se dirigió al patólogo. ¿Cuáles fueron los resultados del examen toxicológico? Se encontró secobarbital, un barbitúrico de acción media, en la sangre de la fallecida, respondió el médico. La concentración correspondía a unos 100 miligramos de la sustancia, que es una dosis terapéutica utilizada para tratar el insomnio o como sedante antes de una intervención quirúrgica. ¿Entonces la dosis no era letal? No. Para una persona sana, esa dosis causaría somnolencia, cierta desorientación, quizá una ligera falta de coordinación, un efecto comparable a una intoxicación moderada por alcohol. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte? Choque anafiláctico por una reacción alérgica al barbitúrico. La señorita Newsom tenía una hipersensibilidad muy rara a esta clase de drogas. Esto provocó edema laríngeo, espasmo bronquial y una caída dramática de la presión arterial. La muerte se debió a asfixia y paro cardíaco. ¿Podía la señorita Newsom conocer sus alergias? Es poco probable, el médico negó con la cabeza. Las alergias a los barbitúricos son muy raras y el uso de esta clase de fármacos es ahora limitado. Si no tenía experiencia con esos fármacos, es posible que no fuera consciente de su reacción a ellos. Los siguientes testigos fueron los detectives Brody y Nolan, que describieron el progreso de la investigación, las pruebas descubiertas y la confesión de Edmund. Durante el registro de la casa del matrimonio Cranshaw, informó Brody, encontramos un vial de secobarbital en el despacho del acusado. También encontramos notas sobre los efectos de la droga en la psique, documentos legales sobre la transferencia de derechos inmobiliarios y correspondencia con la señorita Newsom en la que se discutía un plan para manipular a la señora Cranshaw. ¿Qué decía esa correspondencia?, preguntó el fiscal. El acusado y la señorita Newsom discutieron cómo conseguir que la SRA, Cranshaw, firmara los documentos. La señorita Newsom sugirió utilizar un remedio especial que podía obtener a través de un amigo que trabajaba en el sector farmacéutico. Planeaban organizar una cena en la que el acusado pondría el medicamento en el vino de su esposa. El tercer día de la vista le tocó declarar a Adelaida. Subió al estrado, prestó juramento y se sentó, arreglándose la falda. Edmund la miró fijamente sin apartar la vista. «Señora Cranshaw», empezó Diana Harris, «háblenos de su matrimonio con el acusado». Adelaide habló con calma, con claridad, sin mostrar excesiva emoción. Contó cómo había conocido a Edmund hacía 6 años, poco después de la muerte de su abuela, cómo se habían casado un año después, lo felices que habían sido al principio. «¿Cuándo notaste el cambio en su comportamiento?» «Hace 1 año», respondió Adelaide. Edmund se volvió distante. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo. Empezó a interesarse mucho por el aspecto económico de la casa, a preguntar por su valor y por la posibilidad de venderla. ¿Y cómo reaccionaba usted ante estas conversaciones? Siempre dije que no quería vender la casa. Es la herencia de mi familia, perteneció a mi abuela y antes a su madre. En su testamento, mi abuela hizo hincapié en que la casa debía permanecer en la familia.
¿Cuándo empezó a sospechar que su marido podía estar tramando algo contra usted? Adelaida pensó un momento, eligiendo sus palabras. Me fui dando cuenta poco a poco. Primero me di cuenta de que se comportaba de forma extraña con el teléfono. Cada vez era más reservado, ponía más contraseñas. Luego descubrí accidentalmente en su ordenador documentos sobre la tasación de la casa y declaraciones legales sobre la posibilidad de impugnar los términos del testamento. Pero mis sospechas se hicieron definitivas cuando encontré entre sus pertenencias información sobre los barbitúricos y su efecto sobre su capacidad de decisión. ¿Qué hizo con esa información? Nada. Adelaida bajó la mirada. No quería creer que mi marido fuera capaz de algo así. Pensé que tal vez había entendido algo mal. Háblame de la velada en la Costa Azul. Adelaide describió los acontecimientos de aquella noche, cómo Edmund la invitó a cenar, cómo conocieron Bao a Eloise, cómo se unió a su mesa. En un momento dado me di cuenta de que Edmund había puesto algo en mi vaso cuando pensó que yo no miraba, dijo, y se hizo el silencio en la sala. Me quedé estupefacta, pero intenté no demostrarlo. No sabía qué hacer, así que intenté no beber de mi vaso. ¿Vio exactamente cómo lo hizo? Sí. Fingió consultar su teléfono y, con un movimiento rápido, vertió un poco de polvo de una bolsita en mi vaso. Fue casi imperceptible, pero yo miraba en su dirección. ¿Qué pasó después? Sentí pánico, pero intenté no demostrarlo. No sabía exactamente qué había echado ni cómo funcionaría. Cuando levantamos las copas para el brindis, solo fingí beber, de hecho apenas toqué el vino con los labios. Cuando la señorita Newsome cayó enferma, se dio cuenta de lo que había pasado. No inmediatamente. Adelaida negó con la cabeza. Al principio pensé que era el vino o la comida lo que la había puesto enferma, pero entonces, cuando empezó a ahogarse, le tembló la voz. Aún puedo ver sus ojos llenos de terror. Fue horrible. Después de la pausa, fue el turno de la defensa para interrogar a Adelaide. Miles Burns se acercó al estrado con una sonrisa amistosa. S.R.A. Crenshaw, empezó. Dice que se dio cuenta de que mi cliente había puesto algo en su vaso. ¿Se lo dijo a alguien esa noche? No, contestó Adelaide. Estaba confusa y asustada. Y después, cuando la señorita Newsome cayó enferma, ¿comunicó sus sospechas a la policía? No, respondió de nuevo. Estaba conmocionada por lo ocurrido. Además, no sabía exactamente qué se le había colado a Edmund, ni qué relación tenía con lo que le había ocurrido a la señorita Newsome. Así que, ¿ha sido ahora, ante el tribunal, cuando ha hablado por primera vez? ¿3 meses después del incidente? Se lo dije a los detectives cuando me entrevistaron tras la detención de Edmund, explicó Adelaide. Consta en acta. Burns asintió, cambiando de táctica. Señora Crenshaw, ha dicho que no bebió de su vaso después de percatarse de las acciones de mi cliente. Pero entonces, ¿cómo acabó el barbitúrico en el organismo de la señorita Newsome? Bebió de su vaso, ¿verdad? Adelaide sintió que su corazón latía más rápido. Este era el momento clave, la pregunta que había estado esperando y temiendo. No lo sé, respondió, mirando directamente al abogado. Tal vez se confundieron las copas al servirlas, o puede que la señorita Newsome cogiera mi vaso por error en algún momento. El restaurante era ruidoso, todos estábamos nerviosos. Burns la miró con una larga y estudiada fijeza, como si tratara de discernir la verdad detrás de sus palabras. Luego pasó a otros asuntos, pero Adelaida percibió que su explicación no le convencía. El cuarto día de la vista testificó el propio Edmund. Parecía demacrado, pero hablaba con claridad y seguridad. Admito que cometí un terrible error, dijo. Planeé poner secobarbital en el vino de Adelaida para que firmara las escrituras de la casa. Estuvo mal, fue ilegal y merezco ser castigado. Pero nunca quise lastimar a mi esposa o a Eloise. ¿Por qué decidió dar ese paso?, le preguntó el abogado. Edmund suspiró, bajando los hombros. Estaba confuso.
Tenía problemas económicos que no le conté a Adelaide. Había hecho malas inversiones, había pedido préstamos. La casa parecía la única salida. Venderla resolvería todos los problemas. Pero Adelaide se negó incluso a discutir la posibilidad. ¿Cómo conoció a Eloise Newsome? En una clase de yoga, estaba muy estresado. Empezamos a hablar, luego empezamos a salir. Ella fue comprensiva. No me juzgó por mis problemas financieros, me apoyó. ¿De quién fue la idea de usar el barbitúrico? Edmund guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando qué decir. Mía, dijo al fin. He estado investigando formas de persuadir a Adelaide para que firme los papeles. Había leído que el secobarbital en pequeñas dosis induce un estado similar a la intoxicación. La persona se vuelve más sugestionable, menos crítica con lo que ocurre. Nunca quise lastimar a Adelaide, solo influir en su decisión. ¿Cómo conseguiste la droga? A través de un amigo de Eloise que trabaja en productos farmacéuticos. No conozco los detalles, Eloise lo organizó. Háblanos de la velada en el restaurante. La descripción de los hechos de Edmund coincidía en líneas generales con la de Adelaide, excepto en el punto clave. Afirmó haber echado barbitúricos en el vaso de su mujer y no tenía ni idea de cómo Eloise había conseguido la droga. ¿Cuándo se enteró de lo sucedido? Solo después de la detención, cuando los detectives me hablaron de los resultados de la autopsia, la voz de Edmund temblaba. Sigo sin entender cómo ocurrió. No quería que muriera nadie, especialmente Eloise. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal fue implacable. Señor Cranshaw dice que no quería hacer daño a su mujer, pero planeó darle una sustancia psicoactiva sin su consentimiento para manipularla en su propio beneficio. ¿No es eso daño? No lo pensé de esa manera, admitió Edmund. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Qué pensabas hacer después de conseguir la casa? Era inevitable que tu mujer se diera cuenta de lo que había pasado. Eloise y yo íbamos a marcharnos, dijo Edmund en voz baja. A vender la casa y empezar una nueva vida en otro lugar. ¿Dejar a tu mujer sin nada? Ella aún tendría parte del dinero de la venta, argumentó Edmund, pero incluso él podía oír lo patético que sonaba. Tras 5 días de deliberaciones, el caso pasó al jurado. Deliberaron durante solo 3 horas, un tiempo inusualmente corto para un caso tan complejo. El veredicto fue unánime, culpable de los 2 cargos de homicidio y tentativa de fraude. El juez, un anciano de mirada aguda, anunció la sentencia al día siguiente. 10 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional al cabo de 7 años. El tribunal acepta que usted no planeó asesinar a la señorita Newsome, dijo el juez dirigiéndose a Edmund. Su muerte fue el resultado de un trágico accidente, pero sus acciones, intentar manipular a su esposa con una sustancia psicoactiva, planear un fraude, merecen un castigo grave. Violaste la confianza de la persona a la que se suponía que estabas más unido para obtener un beneficio económico. Este es el tipo de comportamiento que la sociedad no puede dejar impune. Mientras los alguaciles se llevaban a Edmund, este se dio la vuelta y miró a Adelaide. Ya no había amor en su mirada, solo humildad y tal vez comprensión. Ambos sabían la verdad sobre aquella noche, pero solo uno de ellos había pagado el precio completo. Al salir del juzgado, Adelaida respiró profundamente aire fresco. La lluvia que había estado lloviznando desde la mañana había cesado y la luz del sol se abría paso entre las nubes. No respondió a las preguntas de los periodistas. Caminó en silencio hasta su coche y se marchó. En casa la recibió el silencio familiar de la mansión victoriana. Adelaida subió a su dormitorio, se puso ropa cómoda y salió al jardín. Caminó despacio por los senderos que en su día había trazado su abuela, junto a los rosales y los viejos robles que guardaban la historia de varias generaciones de su familia. Se detuvo en un pequeño estanque y contempló el reflejo de la casa en el agua, la casa por la que se había pagado un precio tan alto. Adelaida no sintió ningún triunfo.
Ninguna alegría especial por la victoria, solo una tranquila satisfacción porque se había hecho justicia, aunque no exactamente la justicia que podría haberse reconocido en un tribunal. Recordó las palabras de la abuela de Eleanor. En nuestra familia siempre ha habido mujeres fuertes. A veces han tenido que luchar por lo que les correspondía. Su abuela le había enseñado muchas cosas: la observación, la paciencia, la capacidad de esperar el momento oportuno. Todas cosas que la ayudaron a proteger su hogar de quienes querían arrebatárselo. Adelaida sabía que algunos secretos permanecerían con ella para siempre. Nadie más que ella sabría que había cambiado deliberadamente de copa aquella noche en el restaurante, salvándose de las manipulaciones de su marido. No había planeado ni deseado la muerte de Eloís. De hecho, había sido un trágico accidente, el resultado de una rara alergia que nadie conocía, pero no podía negar que sus acciones habían conducido a ese desenlace. Ahora tenía que vivir con ese conocimiento y encontrar la manera de seguir adelante. La casa había quedado atrás, segura, familiar, llena de recuerdos. Pero, ¿qué había perdido?